Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El día de hoy vamos a tomar el tema preparado para este domingo: levantaos para estar firmes y constantes. Levantados para estar firmes y constantes, basado en nuestra temática 2026. Iglesia, ahí está clarito, está firmes y constantes. Y es precisamente lo que nos lleva a encontrarnos en este día con un corazón agradecido por la infinita gracia y la misericordia de Dios, porque sabemos que el Señor nos sostiene mes a mes, nos sostiene semana a semana, día a día, segundo a segundo, y eso provoca en nosotros realmente una sola declaración, y es que estamos sostenidos por nuestro Padre Celestial. Gracias a Él que nos sostiene, también pudiéramos decir: gracias, oh Padre eterno, porque nos sostienes. Pero en medio de toda esa expansión de la gracia, Señor, queremos el día de hoy también agradecerte por la salvación provista, por esa salvación a través de Cristo Jesús, porque tú y yo estamos llamados a dar gracias por esa salvación bendita. Amén. También damos gracias al Señor por la salud, damos gracias al Señor por la familia, damos gracias al Señor por las pruebas, damos gracias al Señor por las lágrimas, damos gracias al Señor por las alegrías, damos gracias al Señor por el cuerpo de Cristo, damos gracias al Señor por poderle servir en su obra, por poder ser instrumento y canal de bendición en sus manos para tantas personas a nuestro alrededor. Damos gracias al Señor por todo eso. Pero en medio de todo esto quiero que tú y yo podamos ver algo maravilloso, y es precisamente ver la revelación progresiva de todas las Escrituras desde el inicio, hablando de la creación, hablando del Génesis, hablando del Bereshit, hablando de todo lo que ocurrió en aquel momento específico que el Señor decidió crear todo. Y desde ese principio de todas las cosas, por la eternidad, el Señor nos lleva a ver lo que revelan las Escrituras, y es a Cristo Jesús. Ver revelado a Cristo Jesús. Todas las Escrituras nos hablan de Cristo, todas las Escrituras. Pero en estos últimos meses creo que está más latente el enfocarnos a los acontecimientos mundiales. Creo que desde el primer día de este año 2026 no hemos dejado de asombrarnos de las cosas que están ocurriendo. Y eso precisamente nos lleva a mirar que falta un acontecimiento escatológico que está por suceder en cualquier momento. Y antes de la segunda venida del Señor Jesucristo es el arrebatamiento de la iglesia. Todos creo que coincidimos en eso, no está en discusión. La iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada por aquel que dio la vida en la cruz de Calvario hace aproximadamente 2000 años, derramando su sangre preciosa, y esa sangre que nos ha alcanzado, nos ha cubierto, nos ha limpiado de todo pecado, nos ha redimido una vez y para siempre de todos nuestros pecados, si hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo. Desde que Cristo ascendió a la diestra del Padre, estamos en lo que la palabra llama los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Nadie sabe cuánto durará o cuánto falta para terminar la dispensación. Nadie lo sabe. Usted ni yo lo sabemos. Hay muchas especulaciones a nuestro alrededor. ¿Cuándo terminará la dispensación de la gracia? ¿Cuándo terminará este tiempo de la iglesia? Pero solo el Señor lo sabe, y eso es lo maravilloso. En medio de esto nosotros debemos de obrar, sabiendo de que no sabemos cuándo terminará el tiempo de la gracia. Estamos llamados y somos invocados a mantener ese comportamiento de obrar para que la gloria de Dios sea manifestada a través de nuestras vidas, llevando la luz de Cristo a toda persona, a toda criatura, como si hoy el Señor viniera por nosotros.
o como si fuera el último día nuestro aquí en la tierra. No lo sabemos cuál de esos dos eventos ocurrirá primero, pero cualquiera que fuere, tú y yo estamos llamados en este día, una vez más, a levantarnos para estar firmes y constantes, llevando las buenas nuevas noticias a toda persona. Como dijo en algún momento Richard Baxter, que conocía muy bien los tiempos, y en su momento él dijo lo siguiente: yo predico como si jamás fuera a predicar de nuevo, como un hombre moribundo para hombres moribundos. Ese era el comportamiento de él, como si ese día era el último que pudiera predicar. Estamos llamados a hacer lo correcto. Estamos llamados, amados hermanos, a hacer lo correcto en el día a día. No solo por las voces de conveniencia y de autoridad, sino por la voz de la revelación en las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo Jesús está presente. Y en estos tiempos que vivimos, sabemos que Él está muy cerca por llevarse a su iglesia. Los cristianos debemos ser aquellos que conocen las estaciones, no solo aquellas estaciones meteorológicas, que sabemos que en nuestro país solo hay 2, o en otros países hay 4 estaciones. No estamos hablando de ese tipo de situaciones geográficas o climáticas. Estamos llamados a que todo cristiano, todo hijo de Dios, todo discípulo de Cristo, todo seguidor y aprendiz de Jesús, está llamado a ser conocedor de los tiempos según la revelación escrita. Eso significa que debemos discernir los signos de los tiempos. Y no estoy hablando en ningún momento nada de metafísica, ni tampoco de astrología, ni nada por el estilo de horóscopo, nada de eso, sino más bien conocer las sazones de los tiempos, que consideran el presente como cristianos, sabiendo que la dispensación de este tiempo es una prueba. Como cristianos también saber que este tiempo es de disciplina, que como cristianos es un tiempo de educación, y que como cristianos nuestra mirada solo puede estar hacia adelante, que nuestra mirada como hijos de Dios debe de estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, que es nuestra esperanza, porque el Señor Jesucristo pronto va a venir. Una vez que se haya llevado a su iglesia, Él vendrá por segunda vez a esta tierra, y ya no vendrá como un salvador, sino como un juez. Él viene a juzgar. Y con todo este amplio marco introductorio, hoy queremos ver 3 referencias que nos van a permitir comprender por qué estamos llamados a levantarnos en estos tiempos como hijos de Dios para poder estar firmes y constantes. Todo esto nos invita, amados hermanos, a abrir nuestro corazón, porque los tiempos que vivimos no son cualquier tipo de tiempo. Usted y yo no hemos decidido nacer en esta época, pero debemos de aceptar en la época que hemos nacido en el plan perfecto de Dios, y debemos realmente actuar coherentemente a los tiempos que vivimos. Primera referencia: debemos estar atentos a los tiempos para caminar constantes en el Señor. Estar a tiempo nos invoca a velar, a estar despiertos. Debemos de estar atentos. Una persona atenta, que está con sus sentidos bien puestos, es una persona que no está con somnolencia, que no está con pereza, sino que está ávida, realmente con los ojos bien abiertos, para poder darse cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro contexto inmediato e incluso a nivel mundial. La única manera que nos lleva a caminar constantemente es en el Señor. Para eso ponemos dentro de la referencia las palabras en el tiempo del Señor Jesús. El Señor Jesús sabía que los fariseos eran muy malos, no solamente de corazón, sino que eran muy malos identificando los tiempos que estaban viviendo en esa época. Eso lo sabía muy bien el Señor Jesucristo. Ellos estaban experimentando en sus vidas algo que podríamos llamar descuido espiritual. Eso es lo que ellos estaban experimentando. Estamos hablando de los fariseos. Y hay que tener algo de respeto por esta palabra. ¿En qué sentido? Que llegar a ser un fariseo no era cualquier persona, era un estudioso de la Biblia, era un estudioso de las Escrituras,
del Pentateuco, de los profetas, de los salmos. Era gente dedicada solo al estudio sistemático de las Escrituras en esa época. O sea, era gente preparada, no era cualquier persona. Pero en medio de eso no era suficiente, porque el Señor Jesús se dio cuenta de que ellos eran muy malos identificando realmente los tiempos que ellos tenían revelado en las Escrituras. Eso lo resumimos en una expresión: descuido espiritual. Cuando uno desconoce los momentos que vive, ellos desconocían los momentos que vivían, teniendo al Salvador en sus narices. Si nosotros en nuestro tiempo no conocemos bien los tiempos en que vivimos, sabiendo que a la puerta de la esquina está el Señor llevándose a su iglesia, entonces nos podemos descuidar de nuestra relación. Si no conocemos realmente lo que estamos viviendo, o dicho de otra manera, si desconocemos los tiempos que vivimos, eso nos va a llevar a descuidar nuestra relación, nos va a llevar a descuidar nuestro tiempo de comunión con Dios, nos va a llevar también a descuidar nuestro tiempo de oración, nos va a llevar a descuidar nuestro tiempo de congregarnos en la casa del Señor, a tener tiempo de unidad como el cuerpo de Cristo. Imagínense todo lo que desencadena cuando se desconoce los tiempos en los que se vive. Este descuido puede ser comparado con aquella parábola que el Señor Jesús habla en el libro de Lucas, capítulo 12, sobre el siervo infiel. Si usted mira el contexto que antecede a estos versículos del 45 al 46, si usted mira el contexto, el Señor Jesús habla primero del siervo diligente, del siervo que está atento, del siervo que conoce lo que está ocurriendo a su alrededor. Entonces Él comienza ahora a poner también otro cuadro que al final del día usted puede hacer un comparativo cuando se habla acerca del siervo infiel. Y leemos lo que dice Lucas 12, del 45 al 46. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe. ¿Qué dice ahí? Dígalo usted con sus palabras. Y le castigará duramente, y lo pondrá ¿dónde? Con los infieles. Imagínense estas palabras que llegan después de haber hablado sobre la diligencia de los siervos. Muchos cristianos, pensando que todavía nuestro Señor tarda, pueden estar viviendo vidas que realmente no glorifiquen el nombre del Señor, que no glorifiquen su nombre. Pueden estar incluso dentro de su contexto inmediato, desde lo más íntimo en sus vidas, en sus hogares, muchos esposos cristianos maltratando a sus esposas, muchas esposas cristianas maltratando también a sus esposos, muchos padres cristianos maltratando y maldiciendo a sus hijos, muchos hijos cristianos maldiciendo a sus padres, rebelándose en contra de sus padres, hablando cosas que no edifican, muchos hermanos también agrediéndose, muchos cristianos entre cristianos también faltándose el respeto. En otras palabras, viviendo de una manera incorrecta delante del eterno soberano Dios. Porque viviendo de una manera desordenada nos pudiéramos hacer una pregunta: ¿quién se complacería de pararse ante el esplendor de la gloria de Dios con esta característica? Con vestimentas sucias y con la marca del pecado en la frente. Imagínense que el día de hoy usted es llamado, convocado a pararse delante del trono de gracia, y usted, como se ha acostumbrado a vivir una vida que de repente ha estado alejada de Dios, usted, en vez de andar con esas vestiduras blancas, usted anda vestido con harapo, manchado, sucio, arrugado, e incluso marcado por todas partes de su cara con la palabra pecado. El Señor se complacería de su vida. El Señor se complacería de haber dado a su Hijo en la cruz. ¿Dónde quedaría nuestra reciprocidad ante tal enorme sacrificio que el Señor hizo entregando a su Hijo en la cruz de Calvario? Por eso, obviamente sabemos que la respuesta es
que sería algo muy vergonzoso. Sabemos de que no sería para nada espléndido, porque es como que si a usted lo invitaran el día de hoy hacia el Palacio de Gobierno, aquí al norte del país, y el presidente hubiese extendido una invitación y le dice: quiero este domingo invitarte a cenar. Vas a entrar al Salón Amarillo primero, donde nos vamos a tomar una foto. Usted téngalo por seguro que se preocuparía, incluso si no tiene un smoking lo alquilaría. Si no tiene un terno, bueno, así sea el vecino le prestaría. Pero usted trataría y se esforzaría por ir lo mejor posible, lo más limpio, lo más oloroso y lo mejor posible. Porque sabemos que la máxima autoridad ejecutiva de este país lo ha convocado a un momento solemne. No se diga, amados hermanos, con el momento más trascendental que tú y yo tenemos que experimentar un día ante el tribunal de Cristo Jesús. Este es nuestro día, amados hermanos, donde el Señor en esta tierra nos da la oportunidad de mirar que como siervos del Señor es un día más de servicio, es un día más de entrega, es un día más donde tú y yo no podemos bajar las manos. Evitemos el mal persiguiendo el bien. Caminemos honestamente sin caer en la intemperancia, la impureza y la discordia, sino que realmente este día nos desafiemos a llevar una vida justa y piadosa delante del Dios vivo y verdadero. Los actos de oscuridad son condenados por la luz y son revelados por su horror, mientras que los hábitos de integridad y de piedad y de obediencia delante del Señor van a brillar, y van a brillar más que los mismos rayos brillantes, porque llevamos la luz de Cristo sobre cada uno de nosotros. Alcanzar la medida a la estatura de la plenitud de Cristo es realmente crecer en que Él es la cabeza de todas las cosas y que muy pronto Él va a llamar a su iglesia. Y es interesante, tal vez suena esta analogía un poco confrontativa a la realidad que tú y yo estamos viviendo, y hablo desde ponernos en este momento y mirando hacia atrás. Usted ponga el límite si mira hacia atrás hasta cuando quiere hacerlo. Puede ser que solo sea comparando el día de ayer, la semana, el mes, el año. Y esto es tan interesante donde, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? ¿Sabe lo que tú y yo estamos haciendo? Estamos tejiendo, estamos cosiendo. Los hermanos o las hermanas que saben de costura, ¿saben de lo que estoy hablando? De elevar una costura, estar cosiendo una prenda. En estos momentos, como hijos de Dios, estamos cosiendo, estamos tejiendo, y es para podernos vestir las vestimentas que serán nuestra gloria o serán nuestra vergüenza por toda la eternidad. Cada acto, cada pensamiento, cada obra que hacemos es estar tejiendo lo que nos estamos poniendo encima. Y esto tendrá una consecuencia: o bien va a ser para gloria o bien va a ser para vergüenza eterna. Usted tiene que saber qué es lo que está tejiendo en estos momentos. Déjame decirte que no conocer los tiempos realmente puede provocar que estemos cosiendo equivocadamente, tejiendo equivocadamente. Y esto puede provocar entonces que el pueblo de Dios, la iglesia, se relaje en su vida espiritual. De seguro, si supiéramos la fecha que el Señor viene, que por cierto, yo no la sé, y si usted la sabe, no me la diga, porque me va a decir una mentira. Así de sencillo. Pero imagínense que si supiéramos cuándo viene el Señor, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Cómo nos estaríamos comportando? ¿Cómo estaríamos viviendo? Pero qué maravilloso que el Señor no le plació y no le place revelar ese momento. Porque la idea de no saber precisamente cuándo será el día y la hora es para que todos los días de nuestras vidas nosotros podamos estar apercibidos, como si hoy el Señor nos llevara a su presencia, sea por arrebatar la iglesia como Pablo esperaba en aquella época, o sea porque el Señor dijo: hoy vendrás a mi presencia. Si entendiéramos nosotros los tiempos que estamos viviendo, entonces eso nos llevaría a vivir expectantes
de lo que en cualquier momento pasaría. Y es que la iglesia de Jesucristo, comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario, debe de estar apercibida. El Señor quiere impulsarnos a vivir alejados de toda práctica carnal y manifestemos día a día el fruto de la plenitud del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Usted tiene que revisar su diario vivir y mirar hacia el espejo y ver si realmente usted está reflejando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero si a veces no hay amor para el prójimo inmediato, que es nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, ¿cómo usted pretende amar a sus enemigos? En medio de ello, Israel, el pueblo de Dios, desde la antigüedad encontramos nosotros una revelación maravillosa de lo que Israel debería haber estado apercibido esperando, y era su Mesías. Israel conocía acerca de las profecías reveladas del advenimiento del Mesías, pero estaban ciegos, muy ciegos. Ellos no entendieron los tiempos aquellos. Y Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento a la perfección. Pero los judíos no lo reconocieron, sino más bien lo crucificaron. Veamos lo que dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. Quiero dejarte aquí también algo importante. Dice el versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Un versículo corto, profundo, pero muy potente. A lo suyo, propósito, objetivo, fin. El Señor Jesús vino a cumplir un propósito. Cuando vemos la palabra suyos, no es que hablamos de una palabra igual a la anterior, es otro concepto. Habla ahí del pueblo, los judíos. Su pueblo, dice, no le recibió, los judíos. Versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero lo interesante entre estos dos versículos es lo que ocurre. Daniel en su momento habló de un juicio de 70 semanas, de 7 años cada semana, de 490 años como castigo para el pueblo de Israel. Era un juicio de parte de Dios que era a causa de la desobediencia, de la rebeldía, de la dura cerviz de Israel. Pero una vez que terminara ese juicio, pues obviamente lo que iba a pasar era lo que está profetizado después de la última semana, de la semana 70. Cuando el Señor Jesús viene, entre el versículo 11 y el 12 se da un punto de quiebre. Como el pueblo no le recibió, los suyos no le reconocieron, entra una nueva dispensación y se interrumpe el juicio. Más o menos el juez dijo: vamos a hacer un alto, vamos a poner en este momento un alto donde se interrumpe el juicio hasta segunda orden. Y entra la iglesia, amados hermanos, qué maravilloso que entra ahora una dispensación que no sabemos cuándo va a terminar, donde tú y yo entramos ahora. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Qué maravilloso, amados hermanos, donde el corazón de la Biblia en Juan 3:16 nos permite comprender mayormente esta aseveración. El Señor ahora nos ha permitido a ti y a mí entrar en ese hermoso y maravilloso reino de los cielos. Cuando termine el Señor este intervalo con la iglesia, continuará su última semana de 7 años. Hubo entonces, amados hermanos, ante esta negativa de los suyos, al no recibir al Señor, hubo consecuencias. Hay consecuencias de nuestras decisiones, y el pueblo de Israel tuvo una consecuencia interesante: no haber entendido los tiempos proféticos. Vamos a Mateo 16 del 1 al 3, que dice lo siguiente: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado.
Y la palabra que viene a continuación es importante: hipócritas. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. No habían reconocido el tiempo que estaban pasando. No habían reconocido que había llegado el tiempo tan anhelado para Israel. No lo reconocieron. Por lo tanto, lo que vino a continuación fueron las consecuencias para Jerusalén, que no habían reconocido a Jesús. Y por eso se profetizó la destrucción y las consecuencias. El no conocer los tiempos, el no vivir acorde a los tiempos, traerá decisiones equivocadas, como le ocurrió a Israel, y ellas tendrán consecuencias. Dice Lucas 19, 43 y 44 lo siguiente: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En el año 70 del primer siglo, el general Tito, general romano, destruyó totalmente toda la ciudad. Vemos entonces que Israel no reconoció el cambio del ciclo y las consecuencias fueron eminentes. Vino destrucción total. La pregunta es, amados hermanos, ¿qué peligros hay para los que no reconocen los tiempos proféticos? ¿Qué peligro hay para las personas que en estos tiempos aún siguen tan distantes de conocer y de comprender lo que estamos viviendo? ¿Nos podría suceder lo mismo que le ocurrió a Israel? Por eso este tiempo es de escudriñar las Escrituras. Es un tiempo donde tenemos que conocer los tiempos que tú y yo estamos viviendo. No es tiempo para desperdiciarlo, sino más bien redimir bien los días, redimir bien los tiempos, redimir bien el tiempo que vivimos, porque los días son malos. Son tan malos como nunca antes. Por eso es tiempo de escudriñar las Escrituras y de conocer que el tiempo que nos ha tocado vivir, amados hermanos, no es para desperdiciarlo. Hay que leer y estudiar la Biblia, hay que orar, hay que congregarse, hay que tener comunión los unos con los otros, pues la novia de Cristo bien hoy puede observar con intenso deleite las múltiples señales que el Señor está anunciando antes de llevarse a su iglesia. Esta referencia, amados hermanos, nos llama a que no cometamos los mismos errores que cometieron aquellos judíos, aquellos religiosos en la época de Jesús. El Señor no quiere eso para ti ni para mí. Segunda referencia, y es la providencia. Ahora tenemos la providencia del Eterno, pero mira lo que pasa en esta referencia: se nos dan señales para caminar firmes hacia la meta. ¿Qué significa providencia? ¿Qué es una providencia? Bueno, el diccionario bíblico nos dice que es una enseñanza en donde Dios gobierna soberanamente el universo con sabiduría y con amor, dirigiendo todas las cosas hacia su propósito final. Lo que el Señor está haciendo es dándonos señales para que caminemos firmes y constantes hacia ese propósito final, hacia esa meta. Nuestro propósito final no es, amados hermanos, que miremos esta tierra, que vamos a quedar ahí en esta tierra. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía y nuestra patria celestial nos está esperando. Somos, amados hermanos, peregrinos, transeúntes, estamos de paso por esta tierra. Sabemos, amados hermanos, en Cristo Jesús, que lo mejor para ti y para mí está por venir, porque pronto Jesús nos llamará a las bodas del Cordero. Entonces, como primer aspecto dentro de la providencia, vemos que la palabra de Dios es la revelación completa de parte de Él. Su palabra es la palabra que nos va a dar a nosotros revelación completa. Dice Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 que todas las señales están en su palabra. O sea, amados hermanos, nada nuevo se puede escribir. Todo está escrito en la palabra. Todo está escrito aquí, amados hermanos, en esta hermosa y maravillosa
biblioteca. Esta es una biblioteca, este es un compendio de 66 libros, amados hermanos, donde usted puede enriquecer su vida espiritual si realmente está dispuesto a invertir su vida en las cosas del reino. Por ello vemos lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, y el Señor nos dice a través de Pedro lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque la palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Amén. Bueno, los cristianos, amén. Amén. Bueno, pensé que se habían ido los cristianos, han quedado acá. Dice ahí, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Para todo cristiano, la Biblia es su lámpara, no el extra, no la revista Condorito, no la telenovela, no las series de Netflix. Es realmente la palabra, amados hermanos, la que va a hacer de tu vida algo mejor, día a día, en tu toma de decisiones. Es la que te enriquece, es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. La única tristeza que tú puedes encontrar en la palabra es si es que no eres hijo de Dios, y el día que te dejes esta tierra, saber de que no hay nada más que un tormento eterno para aquel que muere sin Cristo. Eso sería realmente el día más triste. Pero sabemos en medio de todo eso que todas las señales están escritas acá en su palabra. La palabra del Señor nos va a guiar. La palabra del Señor es luz a iluminar para identificar las cosas que están sucediendo. Debemos tener el hábito de leerla y escudriñar nuestro maná, nuestro alimento diario. Entonces es la providencia del Señor. Ahí hay señales hacia dónde el Señor nos está dirigiendo para un propósito final. Entonces, lo primero es la Escritura. El segundo, ¿cuál es otra señal también de lo que estamos viendo caminando hacia nuestra meta? Es el aumento de la maldad. Si hoy hiciera una encuesta, dígame usted si está de acuerdo que la maldad ha aumentado este año más que el año siguiente. Tal vez todos dijeran que sí. O usted ha visto que la maldad se ha disminuido. Cada vez vemos gente más loca, más mala, más perversa, más tóxica a nuestro alrededor. Y no solamente aquí en esta ciudad, no solo en esta provincia o en este país, es en el mundo entero. Vemos el aumento de la maldad. Dice Romanos 13, versículo 12, en la primera parte: la noche está avanzada y se acerca el día. Aquí se está hablando sobre el aumento de la maldad. Y el Señor Jesús también nos invita a ver cuando Él hace referencia de que la maldad se va a multiplicar y lo que iba a pasar. Dice Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuánta gente ve los videos donde en algún momento dado el populacho ha capturado a un delincuente? Y no solo lo captura para darle chocolates ni flores, ¿no?, ni para darle un masaje. Lo patean por donde más bien puedan. Y hay gente que se alegra y dice: bien hecho, pártele la cabeza, rómpele el cuerpo, desbarátalo, descuartízalo. Así hay gente que dice. Usted viera los comentarios enseguida detrás de esos videos, son múltiples, en donde la gente siente satisfacción por ver a un delincuente que lo han cogido y lo están linchando. ¿Cómo se llama eso? Endurecimiento del corazón. El corazón de mucha gente se está enfriando a causa de la maldad. El Señor nos llama a nosotros a jugar de otra manera. El Señor nos manda a tener misericordia, compasión. Es así. En estos tiempos en los cuales también vemos que mucha gente está cayendo en la política y cae en la corrupción. Y hay gente que dice: bien se lo tiene, que esté preso. Otros dicen: no, que Dios tenga misericordia. Y comenzamos a ver un comportamiento polarizado en el pueblo de Dios respecto a las consecuencias que la gente tiene que asumir. No es porque no haya consecuencias para las decisiones y los actos. Si hay ley, hay que cumplir la ley. El desacato de la ley pues traerá consecuencias. Y si hay gente que tiene que ir a la prisión, irá a la prisión. Pero no significa que el prójimo se tiene que alegrar de aquello. Vemos entonces el aumento de la maldad en todo el mundo, lo que ha estado pasando últimamente. Mucha gente se alegra por lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y dice: bien hecho, se lo tienen merecido, ya era hora que alguien dé un escarmiento. Pero estamos hablando de un pueblo cristocéntrico que tendría que tener el corazón de Jesús, en donde deberíamos de tener una postura más bien de compasión y misericordia. Pero está ocurriendo lo contrario.
¿Cuántas leyes incluso contra el diseño original del modelo de la familia que Dios constituyó se están dando? Leyes incluso que van en contra de la voluntad de Dios. Mucha gente está promoviendo a que las personas acepten algo natural. Hay muchos asesinatos a diario, mucha violación, mucha extorsión, mucho tráfico de órganos, muchas tratas de blancas. Hay tantas cosas, amados hermanos, en un mundo oscuro, en un sistema perverso que cada día crece y crece más. La maldad no tiene límites en este mundo y cada día está aumentando más y más. ¿Cuántos asesinatos hay en el día a día de manera legalizada con leyes pro abortos? Tantas cosas que estamos viendo en estos tiempos: robos, familias destruidas a causa del engaño, la infidelidad y el adulterio. Todo esto nos indica que la maldad se está aumentando, lo que significa que el tiempo de dispensación para la iglesia se está terminando. En estos días he estado viendo tantas posturas y una de ellas hay de un escatólogo chileno que dice que este es el año en donde en sus cálculos exactos, de acuerdo a lo que dice el Salmo 90, de acuerdo a lo que dice Génesis 15 y de acuerdo a sus cálculos matemáticos, pues se está llegando a que el 2026 es el año del rapto. Y muchos dicen, bueno, él está loco. Él mismo dice, la gente dice que estoy loco. Otros dicen que es en el 2028. Otros han sacado cuenta al 2031. Otros que siguen todavía, ¿sí?, pensando que el rapto tuvo que haber sido el año pasado. Pero en medio de eso no lo sabemos, amados hermanos. Lo que sí sabemos es lo que la Escritura nos dice: señales que hay que comprender, amados hermanos. Dentro también de la providencia encontramos un tercer aspecto, y son los acontecimientos políticos que afectaron a las naciones. En este caso, temas políticos y económicos. Es otra de las providencias que el Señor está permitiendo ver, y lo revelan las mismas Escrituras. Lucas 21, del 28 al 31, dice lo siguiente. El Señor Jesús hablando sobre estos tiempos: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Mirad la higuera, atención, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que por vosotros mismos el verano ya está cerca. El verano para los escatólogos es Jesús. El verano es que, en otras palabras, Jesús ya está cerca. Versículo 31: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. ¿Quién es la higuera? Según la Biblia, la higuera se refiere a Israel. A Israel. ¿Quién es el verano? Es Jesús. Pues aquí vemos, después de haber sido dispersados también, y aquí hay un relato que es importante de tenerlo presente. Desde el año 597 a.C. ya había la intención del pueblo, después del cautiverio de Babilonia, después de haber estado subyugado también por el imperio greco-romano, los persas. En medio de todo lo que aconteció, según lo que nos manifiesta el libro de Daniel, el pueblo tenía la intención de regresar. Después ocurre que en el año 70 nuevamente es destruido todo. Es destruido nuevamente el templo, la ciudad, y el pueblo quería regresar, hablando de Israel. Pero lo que ocurrió fue la dispersación completa a nivel mundial de todo ese remanente del pueblo de Israel. Ellos, hasta 70 años antes de 1948, ellos comenzaron otra vez a impulsar políticamente la necesidad de ser reconocidos como nación en la tierra de Palestina. Llega el 14 de mayo de 1948 y se da prácticamente el estatuto que define a Israel nuevamente como nación. Seguidamente, en ese mismo año, se da una primera guerra, 1948. Qué interesante, amados hermanos, saber que una vez que le dieron a Israel esa constitución de Estado, enseguida lo invadió Egipto, Siria, Líbano, entre otros países. Pero Israel ganó. 1952 y otra vez Egipto tiene guerra con Israel. 1967, la guerra de los 6 días. 1973, la guerra de Yom Kippur. Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Y dígame quién sostiene a Israel: el eterno y soberano Dios.
No hay teoría del reemplazo. Dios tiene un plan perfecto con esa nación. Y entre el plan perfecto de Dios con esa nación, hay un plan perfecto también para la iglesia. Por lo tanto, es la higuera la que está floreciendo. Cada vez más y más judíos están llegando a su patria. Es esa higuera que hoy en día es potencia económica, es una potencia bélica, es una potencia tecnológica. No hay nadie como Israel en tecnología en el mundo entero. Por lo tanto, amados hermanos, la higuera está floreciendo, sus ríos nuevamente están tomando los caudales, el desierto está floreciendo. Vemos entonces aquí, amados hermanos, en donde hay una higuera que está tomando su forma. Y hoy por hoy es una potencia en todo y ante todo el mundo. Por tanto, como hijos de Dios estamos llamados a analizar lo que está pasando en Israel. Nada de lo que pasa en Israel a usted le debe de dar lo mismo. A usted le debe de importar. Si usted es un buen lector y estudiante de la Biblia, tiene que comprender que los tiempos están relacionados con Israel. E incluso hay muchas naciones a filo de guerras, economías que están cayendo a gran escalas. Y todo esto, amados hermanos, lo que está ocurriendo nos manifiesta que son señales del tiempo profético que estamos viviendo. Una cuarta referencia a nivel de todo lo que tiene que ver con la providencia. También vienen los acontecimientos catastróficos. Aquí entran los naturales y los sociales. Aquí lo que el Señor dijo y habló muy claro, principios de dolores. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 13, versículo 8, que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y dígame si eso no está pasando. En los últimos años, Rusia, Ucrania. En los últimos años, la tensión que hay entre las Coreas, norte y sur. En los últimos años, Pakistán, Afganistán. En los últimos años, China, Taiwán. Lo que hoy está ocurriendo entre Israel e Irán, Líbano, entre Estados Unidos e Irán. Y así sucesivamente, amados hermanos, muchas confrontaciones que están ocurriendo. Y dice ahí también reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Alborotos de las naciones. Hay pestes, amados hermanos, que si ya no las hay, se las inventan, pero todos los años escuchamos la amenaza de una posible nueva pandemia. En medio de eso, cada vez escuchamos amenazas tras amenazas. Hoy en día estamos de frente a uno de los fenómenos naturales que no solo va a afectar la parte sur de América. Ahora ya no hablamos del fenómeno del niño, de por sí es catastrófico. Ahora hablamos de un super mega niño. Las consecuencias para las costas del Pacífico serán realmente indescriptibles, de polo a polo. Lamentablemente, lo que se espera, según los entendidos, es que en la zona del Atlántico no van a haber huracanes como en otros años. Habrán mucho menos. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir como algo nuevo en la parte del Pacífico? Tornados que amenazan ciudades costeras como nunca antes. Y todo esto, dice la palabra, son principios de dolores. Por tanto, esta señal es evidencia que un evento se está aproximando, y es el glorioso arrebatamiento de la iglesia. La pregunta que debemos hacernos a este punto es: ¿conocemos los tiempos que estamos viviendo? ¿O seguimos todavía con estrellitas dando vuelta en nuestra cabeza? La vida del cristiano, amado hermano, no es una vida para que usted la tome a la ligera. Eso trajo consecuencia para aquellos religiosos del tiempo donde Jesús vino a esta tierra. Estamos advertidos, estamos nosotros tomando conocimiento de todo esto. Y la pregunta sigue latente: ¿conocemos los tiempos que estamos viviendo? Estos son los últimos tiempos. Son tiempos en donde sabemos que el Señor pronto regresará por su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El rapto, el arpazo, el arrebatamiento de la iglesia debe entonces de provocar gozo entre los hijos de Dios, para animarnos unos a otros en saber
que nuestra redención se acerca. Debemos entonces, amados hermanos, preguntarnos el día de hoy, ¿a usted le da gozo escuchar este tipo de prédica o simplemente le da coraje porque se interfiere con sus planes? De repente usted está que hace así: Señor, Señor, demórate un poquito más porque tengo muchas cosas que hacer. Quiero ver crecer a mis hijos, quiero verlos casados, con nietos, quiero construir una casa cada uno. Es que mi negocio está empezando, es que quiero hacer esto de acá, quiero hacerlo de allá. ¿Cuánta gente a veces le fastidia este tipo de exposiciones de la palabra? Pero qué bonito e interesante que el Señor nos advirtió a nosotros de que no estamos llamados a encantar el oído de las personas, sino a predicar la palabra de Dios. Son tiempos, amados hermanos, donde tú y yo debemos de tener entonces claro que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en cualquier momento. Dice Apocalipsis 22:11. Como sabemos esta gran verdad, lo que dice la palabra es lo siguiente: debemos santificarnos. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, léalo conmigo, y el que es santo. Pero vamos a hacer algo, solamente los santos van a leer conmigo, ¿está bien? Vamos a leerlo, vamos a leer los santos, lo leen conmigo. A ver, dice ahí: y el que es... O sea, los hermanos que no leyeron, ¿se la creyeron entonces? A ver, los que son santos, por favor, léanlo conmigo. Y el que es santo... Yo quiero que le digas a tu hermano que está al lado: santifícate. Dígale a su hermano: santifícate. Amados hermanos, anhelar la santidad y limpiar nuestras vestiduras espirituales para poder participar de las bodas del Cordero. Prediquemos el Evangelio a todas las personas para que también puedan venir a salvación. Estamos a una semana de nuevamente tener nuestro tiempo de salida evangelística, de nuestro tiempo de clamor y ayuno, de salida evangelística. Así que aspiramos en el Señor que usted tome el desafío con responsabilidad. Pero no espere solo el sábado para hablar de Cristo. Hágalo desde hoy mismo, hágalo mañana, hágalo en su trabajo, hágalo en su familia, hágalo con los vecinos. Anunciemos la verdad a nuestros familiares y amigos para que la bendición del Señor a través de Cristo Jesús llegue a ellos. Tercera y última referencia. Al final del día, ¿cuál debe de ser entonces? ¿Cuál debe de ser mi actitud para estar firme y constante ante esta realidad? ¿Cuál debe de ser mi postura entonces? ¿Cuál debe de ser tu postura? ¿Cómo vamos a responder ante esta situación? Tal vez usted diga: bueno, yo ya tengo 40 años en el Evangelio, 30 años, y esto lo vengo escuchando desde que nací y no ha pasado nada. Pero yo te puedo decir algo, tal vez a lo largo de todos los años de vida que el Señor me ha dado hasta el día de hoy, y puedo ver las realidades y los tiempos, y realmente los tiempos que vivimos no se comparan a los tiempos cuando yo tenía 10 años, 15 años. Todo lo que la palabra de Dios dice está ocurriendo como nunca antes. ¿Cuál debe ser entonces mi actitud? Ya que la noche está muy avanzada, dice el versículo 12 de Romanos 13. La noche está muy avanzada. Esto quiere decir que en la oscuridad de la noche, ¿qué hace la gente? Duerme. A menos que usted sea Batman, ¿no? Pero en la noche usted duerme. Eso hace la gente normalmente, la gente normal, a menos que le toque a usted trabajar turno rotativo. Pero en la oscuridad, el cuerpo está construido a la perfección para que descanse. Porque ahí hay una explicación ya científica un poco más profunda donde no me voy a meter. Pero es lo correcto, ¿no? En la oscuridad la gente duerme. Y dice el apóstol: el mundo se ha hundido en la noche. Pero se ha hundido en la noche del paganismo. El mundo se ha hundido en la noche del pecado. En ese momento era de esperarse lo que Pablo estaba entendiendo, lo que ocurría también en esa época, allá dirigiendo a los cristianos, esta carta allá en Roma, era que ellos estaban durmiendo el sueño de la muerte espiritual. Pero ahora amanece la luz del Evangelio por la mañana. El sol de justicia ha surgido. Es tiempo, por lo tanto, para que la gente deseche los actos de la oscuridad. Ya en el amanecer usted se levanta, se asea, se cambia la ropa, se pone en actividad.
Esto significa que se levanta a la vida, se levanta a la pureza y se levanta a la acción. Ya no está durmiendo espiritualmente, ya no está en ese paganismo, en ese ocultismo, en esa oscuridad. Hoy en día la luz de Cristo resplandece su vida y la mía. Por lo tanto, tenemos que actuar como la palabra de Dios nos dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 5 al 8. Porque todos vosotros, ¿qué sois? Dígalo conmigo, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Quedó claro? ¿Qué somos tú y yo? Hijos del día. Nada de la noche para ninguno, ¿no? No somos de las tinieblas. Dice el versículo 6, por tanto, ¿qué vamos a hacer? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sobrios. Velar y ser sobrio. Versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso es lo que el Señor nos está recomendando a ti y a mí en este día. Para tener una actitud correcta frente a todo lo que está aconteciendo en el mundo. En ese sentido, la noche espiritual del mundo está pasando. Ya va a pasar, se está terminando. La verdadera luz está brillando y el resplandor de sus rayos está iluminando las costas más oscuras y distantes. La noche del tiempo se va y la eternidad, la resurrección, los nuevos cielos y la nueva tierra están a punto de amanecer. Asimismo, la noche de la vida está casi pasada y se acerca el día de la inmortalidad. Nuestra actitud presente, dice Romanos 13:12, y lo vuelvo a leer en la segunda parte, y se acerca el día. Se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Todo aquello, amado hermano, que te tiene opacado, cegado, ensordecido espiritualmente, como le ocurrió a los fariseos en el tiempo donde tenían a Jesús de frente y no lo veían. Que todas esas actitudes negativas, todos esos actos que te alejan realmente de la verdadera relación con el Señor, queden atrás. De repente la amargura te está nublando. De repente el ego, el orgullo, la prepotencia, la altivez, la autosuficiencia te está pasando factura y cada día te estás alejando más y más del Señor. Cada día te estás enfriando más y más. Cada vez estás viendo tu relación con el Señor muy distante. Pero déjame decirte algo. El Señor siempre está presente. El Señor nunca se aleja. Jesús siempre estuvo, como bien lo dice la palabra, que Él estuvo entre nosotros. Pero solo unos cuantos vieron realmente la verdadera gloria en Jesús. Pero ¿qué pasó con la gente que pasaba horas y horas estudiando? De nada sirve el conocimiento si no hay realmente una verdadera relación. Hay que relacionarnos, amados hermanos. Es hora de despertarnos del sueño. Debemos desechar las obras de las tinieblas. Debemos de ponernos la indumentaria de la luz. Debemos, amados hermanos, caminar hacia adelante. Decía hace unos días atrás un pastor en un comentario, un pastor apellido Núñez de la IBI, dice él, no está permitido, pero con qué convicción, no está permitido para ningún cristiano no crecer. Eso no está permitido para ningún hijo de Dios, que no crezcamos. Y si usted se está conformando en donde se ha quedado estancado, usted está en grave peligro. Todos los días, amados hermanos, tenemos que caminar hacia la meta. Y la única manera de llegar hacia la meta es conociendo bien los tiempos, porque ello permitirá tener una mayor y profunda relación con nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te invito, amado hermano, a que dejemos entonces todos esos harapos del pecado, toda esa sustancia a través del día a día que viene opacando nuestra relación.
Busquemos entonces en nuestro caminar realmente el alcanzar la meta. El día está cerca. El Señor pronto viene por su iglesia. Vamos a cambiar de posición. La primera iglesia bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.